Estimados aprendices, en este tutorial de Microsoft Excel vamos a trabajar formatos básicos. Está con ustedes nuevamente la instructora Rosa María Oliveros del SENA en el Centro de Biotecnología Agropecuaria Mosquera. Microsoft Excel es una aplicación para manejar hojas de cálculo. Permite realizar formatos, fórmulas, gráficos, tablas, entre otras funciones. En el entorno de Microsoft Excel, las filas son horizontales y están numeradas. Todas estas serían filas. Y las columnas están ordenadas alfabéticamente y están en forma vertical. Una celda es la intersección entre una fila y una columna. Por ejemplo, esta celda es la celda E11 porque la conforma la columna E y la fila 11. En Excel encontramos 1.048.576 filas. ¿Cómo miramos ese número de filas o la última fila? Simplemente con la tecla control sostenida y en el teclado la flechita de desplazamiento que apunta hacia abajo. Aquí llego a mi última fila. Me devuelvo con control flechita hacia arriba. Y hablando de columnas, encontramos 16.384 columnas. Yo puedo desplazarme hacia la derecha y observo que después de la Z viene la combinación de la A con todo el abecedario, luego que termina la B con todo el abecedario, la C con todo el abecedario y así sucesivamente hasta llegar a una combinación que es la XFD. Control flechita a la derecha llego a la última columna y control flechita a la izquierda me devuelvo nuevamente. En los formatos básicos de Excel vamos a trabajar estas opciones. Primero vamos a mirar cómo corregimos ortografía de palabras en mayúsculas. Esto es algo muy importante, tener el documento con buena ortografía. El documento que vamos a realizar primero es un recibo de caja. Tiene un texto más grande en las dos primeras filas, lo demás está en un tamaño normal y tiene bordes de página. Es un formato muy sencillo, tiene bordes de celdas. Entonces, yo tengo digitado en la hoja 1 el texto que va en esa imagen. Ya lo tengo digitado. Debo ampliar la columna B, es la única que amplío. La A y la C quedan del mismo tamaño que tenían al inicio. Debo dejar unas filas en blanco. La fila 4 está en blanco, la 6, de la 17 a la 20 están en blanco y la 23 también está en blanco. Si yo en algún momento veo la necesidad de insertar o eliminar filas y columnas, simplemente yo elimino e inserto filas y columnas desde los encabezados. Es decir, si voy a eliminar la fila 17, hago clic derecho encima del 17, eliminar, y allí desapareció esa fila. Con control Z la voy a volver a recuperar. Si deseo insertar una fila, también clic derecho, insertar, y allí me queda. Para las columnas sería lo mismo, clic derecho, eliminar, o clic derecho, insertar, para cuando nos haga falta. Vamos a mirar entonces cómo corregimos la ortografía para las palabras en mayúscula. Resulta que yo escribo en mayúscula una palabra que tenga algún error, no se les vaya a pegar la mala ortografía. Y si yo voy a la opción de revisar ortografía, muy posiblemente no va a tomar
esa palabra como un error porque está en mayúscula. Yo debo configurar el programa para que me organice, me revise la ortografía de las palabras en mayúsculas. Entonces voy al botón de Office, voy a opciones de Excel, revisión, y donde dice omitir palabras en mayúsculas, debo dejarlo sin seleccionar, es decir, sin el chulito. En este caso no lo tiene, que ya se lo había desactivado. Luego pulsamos aceptar y cuando corrijamos la ortografía vamos a encontrar que hay muchas palabras en mayúsculas que las presenta como error. Por ejemplo, útiles le falta la tilde, papelería también, arroz se escribe con Z, cafetería le falta la tilde. Si yo creo que CC está bien escrito, simplemente lo voy a decir omitir. Me preguntan que si quiero continuar revisando desde el inicio de la hoja, digo que sí, y ya terminó mi revisión ortográfica. Entonces eso fue lo referente a corregir ortografía de palabras en mayúsculas. Vamos a mirar cómo cambiamos la fuente en Excel. Simplemente desde la mitad de una celdita, selecciono con clic sostenido toda la información. La primera celda donde yo empiezo a seleccionar me va a quedar en blanco, fondo blanco, pero eso no quiere decir que no esté seleccionada. Ella está seleccionada porque este borde oscuro de la selección la está abarcando. Voy a inicio y voy a tomar la fuente Arial y voy a establecerlo, por ejemplo, en tamaño 10. Debo ampliar un poquito la columna B para que Telegramas quede completo. No importa que esta parte de arriba se desborde. En el formato que voy a hacer necesito que recibo de caja y menor número estén en un tamaño más grande. Entonces lo voy a seleccionar, voy a colocarlo en 14 y le voy a colocar negrito. Ya ahí se ve la diferencia. Sigo mirando el formato. ¿Qué voy a hacer ahora? Aplicar bordes. Entonces en ese formato me muestra que debo colocar un borde externo en recibo de caja y menor número. Yo simplemente selecciono con clic sostenido. Voy a quitar el arroz, que el arroz no va aquí. Selecciono desde A1 hasta C2. Voy a inicio. En el grupo de fuente encuentro el icono bordes y voy a elegir bordes externos. Voy a hacer lo mismo en solicitado por, en pagado a, sin tomar la fecha. Luego en fecha. Por aquí necesito colocar todos los bordes. Entonces selecciono desde A7 hasta C21, voy a bordes y elijo todos los bordes. Me falta la parte de abajo. Van por pares y con bordes externos. Entonces puedo hacerlo de muchas formas. Una forma podría ser seleccionar toda esta parte y decirle bordes externos. Luego por acá bordes externos y selecciono todo esto y bordes externos, ya ahí me quedaría. Al terminar el formato, esta cuadrícula imaginaria que vemos nos sobra, no la necesitamos. Entonces voy a desactivarla, vista, líneas de cuadrícula, y ya se desactivaron todas estas líneas. Necesito ahora configurar la página de mi formato para que al imprimirlo o al verlo en la vista preliminar quede muy bien organizado. Entonces voy a la vista preliminar en Office 2007, puedo ir al botón de Office, imprimir, y le digo vista preliminar y aquí me muestra el documento. Voy a empezar a organizarle las márgenes. Les hago clic en mostrar márgenes y voy a empezar a mover este margen. Mi segundo margen de arriba es el margen del superior. Voy a moverlo hacia abajo y el margen izquierdo hacia la derecha para tratar de centrar un poco mi formato. Si yo tengo el Office 2010, entonces voy a archivo, imprimir, aquí observo cómo queda ese formato y por aquí busco un icono llamado mostrar márgenes y aquí está el margen superior
yo lo puedo mover, sería el segundo, y el margen izquierdo. De esa manera organizaría yo la margen en 2010. Y para salir de aquí pulso escape o hago clic en archivo. Bueno, lo demás que voy a seguir haciendo es colocar un encabezado y un pie de página. Entonces voy a configurar página, personalizar encabezado y voy a digitar el texto que necesito. Pulso enter para que me quede en diferentes renglones. Voy a seleccionar ese texto y voy al icono que tiene la A para elegir otra fuente. Por ejemplo, yo podría usar Arial en tamaño 10. Pulso aceptar. Y aquí está mi encabezado. Luego voy a hacer un pie de página. También lo puedo hacer desde configurar página. Voy a la opción personalizar pie de página. Si quiero que el texto me aparezca en el medio, voy a utilizar la sección central. La sección derecha me alinea el texto a la derecha y la sección izquierda lo alinea a la izquierda. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir aquí un nombre y también le voy a cambiar la fuente. Pulso aceptar y ya me queda el pie de página. Cuando yo trabajo encabezados y pies de página, debo organizar las márgenes de los mismos. Entonces voy a configurar márgenes. Acá tengo las márgenes, también se pueden organizar directamente desde este lugar sin tener que estar moviendo las lineecitas que movimos ahorita. Entonces en encabezado, por ejemplo, le voy a colocar 1,9 y en pie de página también 1,9. Pulso aceptar y ahí notamos que cambió la medida del encabezado y del pie de página. Entonces ya tenemos aquí organizado el documento. Voy a cerrar la vista preliminar y me aparecen unas divisiones. Son las páginas en las que está dividida mi hoja. Yo debo fijarme o verificar que el formato no se pase a otras hojas, a otras páginas, para que me quede bien. Le debo colocar nombre al formato, entonces le voy a colocar recibo de caja, pulso enter y bueno, podría guardar el archivo. Entonces, continuando con los formatos, debo hacer ahora el formato de sistema solar. Aquí vamos a trabajar con los superíndices. Entonces, tengo en la hoja 2 digitado ya el texto que va en el formato del sistema solar. Estos títulos que están en la parte superior deben quedar centraditos, entonces hay que utilizar la opción combinar y centrar. Selecciono varias celditas hasta donde termina la tabla, hago clic en combinar y centrar, le voy a colocar fuente Arial 10, negrita, y voy a copiar el formato a la otra celda para que ese título me quede igual que el anterior. Aquí también podemos copiar formatos. Al otro texto le voy a colocar de fuente también Arial 10 y voy a ampliar las columnas que necesite ampliar. A ver, pero resulta que
Estos títulos deben ir ajustados en una celda. No me deben quedar así como se ven acá. Entonces yo escribo el título en una sola celda. Ahora selecciono los títulos, voy a inicio en una opción que dice ajustar texto y eso permite que el texto me quede en una sola celda y en varios rengloncitos. Voy a reducir entonces las columnas y allí se va ajustando el texto. Selecciono los títulos y los voy a centrar, pero necesito que me queden bien centrados, que este texto no se vea aquí abajo, sino en la mitad. Entonces hay un icono llamado alinear en el medio que me permite realizar eso. Voy a colocarle negrita a estos títulos. El formato me pide aplicar bordes. Entonces voy a seleccionar todo este texto y le voy a colocar todos los bordes. Este texto de aquí va centrado y aquí donde dice diámetro en kilómetro debe estar con el formato de miles. Simplemente selecciono todas esas celdas. Miren que escribí los números sin colocarle puntos, así los debo escribir siempre. Hago clic derecho, formato de celdas, número, voy a elegir en categoría otra vez número, posiciones decimales 0 y usar separador de miles para que me coloque el puntico de 1000 y de millón. Le doy a aceptar y ya me quedaron esos diámetros con los puntos. Lo otro que debo hacer es colocar un borde decorativo alrededor de los títulos. Entonces primero le voy a aplicar todos los bordes para tener el borde del centro. Ahora vamos a aplicar el borde que va por fuera. Selecciono los títulos, clic derecho, formato de celdas, bordes. Voy a elegir un borde similar al que me están solicitando. Voy a elegir un color para ese borde. Y voy a hacer clic donde dice contorno. Automáticamente se ve donde apareció mi borde. Pulso aceptar y doy clic fuera para mirar cómo quedó. Y ahí está mi borde decorativo. Otra cosa que me piden hacer acá. Debo entonces aplicar un superíndice a estos numeritos. Yo escribí la cantidad normal. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer doble clic en la celda, selecciono el número 7, clic derecho, formato de celda, superíndice, aceptar, y cuando pulse enter ya me queda organizado el superíndice. Y voy a repetir el proceso con cada uno de los números. Bueno, etcétera, etcétera. Debo colocar la palabra planetas con una orientación diferente a las demás. Está en diagonal. Yo lo puedo hacer de muchas maneras. Una de esas maneras es hacer clic en la celda planetas, ir a inicio y buscar el icono orientación y elegir ángulo ascendente. Ahí ya me queda. Y para que no me quede dividida la palabra planetas, voy a ampliar el alto de la fila para que se organice. Luego, para que la palabra planetas no me quede encima de distancia, lo voy a alinear a la izquierda. Y para que esta línea no me quede aquí tachando ese título, entonces voy a quitar ese borde. Ese borde hace parte de la celda A4. Hago clic derecho en A4, formato de celdas, bordes. Este es el borde que me está molestando. Le hago clic para que desaparezca. Ahí le di clic 2 veces y ya desapareció. Pulso aceptar y ya no tengo esa línea que estaba molestando allí. Otra forma de cambiar la orientación del texto que va en las celdas es con clic derecho, formato de celdas, alineación. Aquí encontramos un estilo de relojito.
En este momento está en 45 grados. Yo puedo colocarlo, por ejemplo, de menos 45 grados y me quedaría de esta manera. Pero así no es como me lo están pidiendo, entonces voy a dejarlo como lo tenía. Ya tengo el formato organizado. Voy a quitar las líneas de cuadrícula, voy a revisar la vista preliminar y a configurar la página. Entonces la página debe ser vertical, tamaño carta. Voy a organizarle márgenes, por ejemplo, superior 4, izquierdo 4, derecho 3, inferior 3, pie de página 1,9, encabezado 1,9. Si el texto de pronto no está, la tabla no está de pronto muy centrada, yo la puedo mover con las márgenes. Si le doy clic en la página, me va a acercar el documento. Si le vuelvo a dar clic, me lo va a alejar. Debo trabajarle también la parte del encabezado y el pie de página, pero como ya lo sabemos hacer, se puede realizar en cualquier momento. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con rellenos de series. Hay otros documentos que nos piden hacer. Nos piden trabajar este formato de dotación y elementos de protección personal. En la hoja 3 está digitado lo que debe llevar ese formato. Revisemos entonces que estoy dejando la fila 1 libre, la 3 libre, la 5, la 7. En la fila 8 escribí fecha solo en la celda A8. Estas otras dos celditas van en blanco. Y en D8 empecé a escribir guantes, tapones y todo lo demás. Y en la fila 9 va día, mes y año. Lo debo organizar de esa manera para que el formato me quede como está aquí. Miren que esta sería una fila y esta sería otra fila. Entonces, ¿cómo organizo yo esa información? Primero que todo voy a mirar el ancho de las columnas. Todas estas primeras columnas o estas celditas llevan un mismo tamaño desde fecha hasta delantal. Les voy a seleccionar las columnas desde acá arriba, desde el encabezado de columna, desde fecha hasta delantal, y voy a reducir una sola columna, cualquiera de ellas, por ejemplo esta. Me quedan todas las columnas iguales porque ya había organizado ya había seleccionado todas las columnas para que me quedaran idénticas. Bueno, revisando el formato, debo seleccionar estas tres celditas de fecha y darle combinar y centrar. ¿Cuántos tapones gafas? Bueno, voy a seleccionar estas dos celditas y le voy a aplicar combinar y centrar. Y la orientación de ese texto es hacia arriba totalmente. Entonces voy a formato de celdas y voy a dejarlo de 90 grados, pulso aceptar y ya aquí me queda con esa orientación. Pero no se lee bien la palabra guantes. En el formato me muestra que la fila donde escribí fecha debe ir bastante alta para que se pueda ver la información. Entonces es la fila 8. La voy a ampliar de tal manera que me muestre bien la información. Esta celda fecha le voy a dar clic en alinear en el medio para que me aparezca allí en toda la mitad y voy a hacer lo mismo con los demás títulos. Voy a mirar si copiando el formato puedo organizar la información.
Entonces copiar formato, voy a revisar si seleccionándolos todos se me organizan exactamente, ya todos tienen ese formato. Otros, recibe y entrega, lo debo combinar en esas dos celdas. Entonces selecciono también estas dos, combinar y centrar, alinear en el medio y voy a copiar el formato para las otras celdas, que me vaya quedando lo más similar posible al ejercicio. Ya lo demás es empezar a aplicar bordes. Nueve celditas aproximadamente. Voy a aplicarle todos los bordes y necesito tener un borde decorativo en esta parte. Entonces selecciono, clic derecho, formato de celda, bordes, elijo el borde, contorno, aceptar y ahí tengo mi borde decorativo. Voy a ir quitando las líneas de cuadrícula para ver cómo va mi formato. Entonces me hace falta que formato de entrega, este título combinado y centrado y con negrita, de pronto un tamaño más grande. Todo esto lo voy a dejar en Arial 10 inicialmente y a este título le voy a colocar, si le coloco 11 me queda muy grande, se me desborda. Bueno, voy a dejarlo en 10. Necesito colocar una línea debajo, enfrente del nombre de trabajador y de área de departamento que llegue hasta recibe. Entonces voy a seleccionar estas celditas, voy a bordes y le digo borde inferior y ahora voy a copiar el formato para la otra que me queden iguales. Y ya la otra cuestión sería organizar la configuración de la página, colocarle encabezados, pie de página y todo lo demás. Hay un último formato que también voy a realizar, que es una cartelera de cine. ¿Qué es lo diferente que tiene esta serie? Estos códigos no se deben digitar de uno en uno, sino generar una serie automática. ¿Cómo se genera esa serie? Voy a eliminar estos valores, los selecciono todos y pulso la tecla suprimir para que se borren de una vez. Cuando yo voy a generar una serie, simplemente hago clic sobre el primer valor de la serie, que es el 100 en este caso, y del punto de la celda voy a ubicarme allí y voy a arrastrar hacia abajo, suelto, se repite el mismo número, pero me aparece aquí una marquita que es para opciones de autorrelleno. Le hago clic allí, rellenar serie, y ya se rellena desde el 100 hasta el 132. Voy a centrar esos valores al costo. El costo debe ir con estilo moneda. Cuando yo digito esta información, no le voy a escribir el signo pesos y tampoco le voy a escribir el punto de 1000 ni de millón. Lo escribo normalito, sin puntos ni espacios. Luego selecciono esos valores, hago clic derecho, formato de celdas, número, puedo elegir por ejemplo moneda, sin decimales, y aquí en símbolo que esté el signo pesos, le doy a aceptar, y aquí ya me salen los valores con el signo pesos. Si quiero que ese signo no quede pegado al número, sino todo alineadito a la izquierda, entonces lo selecciono, clic derecho, formato de celdas, número, y voy a elegir contabilidad sin decimales con el símbolo pesos, le doy a aceptar y observemos que ahora el signo pesos quedó alineado totalmente a la izquierda. Elegir el formato moneda o contabilidad, pues ya depende de la persona que lo esté haciendo, cómo le guste o cómo necesita que aparezcan esos valores. Voy a ampliar la columna D para que se vea toda la información. Los títulos los selecciono todos y los coloco negrita y centrado. Selecciono toda mi tabla y le voy a colocar Arial 10 y voy a hacer bordes. Selecciono todo y le aplico todos los bordes. Voy a quitar las líneas de cuadrícula y ya el formato me va quedando
como lo necesito. Este es un formato muy sencillo. Formato de celdas, moneda o contabilidad. Bueno, en el Office 2010 habíamos revisado que por archivo, imprimir, encontramos la vista preliminar. Aquí puedo también elegir la orientación del papel, el tamaño, las márgenes personalizadas, o también puedo ir a configurar página para que me aparezca esa ventanita. En márgenes elegir las márgenes que necesito, luego darle a aceptar y ahí está mi vista preliminar. Si le hago clic en archivo, puedo salir de esa vista preliminar. Entonces, esa fue la información o la explicación de cómo realizar algunos formatos básicos en Microsoft Excel. Les agradezco la audiencia, les agradezco la atención y nos volveremos a ver en otra oportunidad.